Un saludo de temporada navideña para todos ustedes. Que Dios les bendiga y guarde mucho. En especial en este momento en que todavía el riesgo del COVID-19 está ahí, presente. Es una temporada que no vamos a poder celebrar de las maneras habituales como en otros años. Podríamos decir que es una Navidad con peligro. Y ante el peligro, lo mejor que podemos hacer es evitarlo, tal como pasó, por decirlo así, ¿no?, en la primera Navidad. En la época en que nuestro Señor Jesucristo nació, Él también se vio envuelto en mucho peligro, según nos narra el Evangelio de Mateo en el capítulo 2. Y ya que en aquella época el Señor Jesucristo, sus padres más bien, fueron advertidos para que evitaran el peligro, entonces de la misma manera yo quiero invitarnos, exhortarnos a que evitemos el peligro cuando somos advertidos de él. Según Mateo, en el capítulo 2, versículo 13, después que partieron ellos, en referencia a los magos de Oriente, se dice que un ángel apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a tierra de Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Vemos en este pasaje que esta familia evitó el peligro cuando fueron advertidos de él. Así también nosotros debemos hacerlo. Y apreciamos en el versículo que la manera en que evitaron ese peligro fue huyendo. Esto nos muestra que huir no es de cobardes como tantas veces solemos decir o pensar. Los versículos nos cuentan que los magos de Oriente, en especial también el 12, después de haber adorado al Señor y de entregarle los presentes que llevaban, decidieron escapar en otra dirección, avisados también en revelación, porque Herodes tenía planes malvados y el ángel lo describe. Quería matar a nuestro Señor Jesucristo. Esto era ya la presencia del espíritu del anticristo, que desde su nacimiento intentó bloquear la persona y obra de nuestro Señor Jesús. Pero es interesante que ante ese peligro, ya del espíritu del anticristo a través de Herodes, a la familia se le instruye para que huya, para que escape. La palabra que el ángel utiliza aquí para huir significa eso: evitar, esquivar, escapar. Y resulta muy aleccionador que a la familia terrenal del autor de la vida se le instruyese que escapase para salvar la vida. Siempre me pregunto, ¿por qué Dios no envió una legión de ángeles para que defendiesen a Jesús de Herodes? O bien pudo haberlos hecho invisibles también. O qué sé yo, con algún milagro portentoso de tantos que Dios puede hacer, ¿por qué no protegió la vida de su hijo de una manera espectacular? Sino que de una manera muy, humana, se le instruye que huya a la familia. Para mí eso es aleccionador, porque también el mismo Jesús, ya siendo adulto, cuando se vio en riesgos, en peligros, siempre buscó evitarlo. En San Juan capítulo 8, verso 59, se narra que siendo Jesús ya adulto y estando con los fariseos y con todos los religiosos de esa época, dijo de una manera muy contundente que él era antes que Abraham. Para sus oyentes eso fue una blasfemia, y nos cuenta Juan que intentaron apedrearlo. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Dice el texto que él se escondió, los evadió y salió.
¿Por qué Jesús no se cuadró en contra de ellos y les dijo, vénganse? Porque Él no manifestó una fuerza poderosa para evitar que fueran en contra de Él. Bien pudo, si es Dios. Pero nos muestra Él que en su condición humana iba a hacer uso también del sentido común, de la lógica, y evitó el peligro. De la misma manera, cuando nosotros también somos avisados del peligro, tenemos que evitarlo y actuar de manera responsable. Según el versículo 14, dice que José, despertando, tomó a su madre, al niño, y aunque era de noche, dispuso irse con ellos, porque Herodes estaba dispuesto para matarlo. Es interesante, ¿no?, que aunque fuera tarde, Él actuó de una manera rápida, pronta, para librar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Accionó de forma rápida. Despertó a María. No sé, María bien le había dicho, ¿qué pasa, José? No, tenemos que escapar. He tenido una revelación en sueño que hay peligro para Jesús. María no le dijo en ningún momento, ya duérmete, José, a lo mejor te cayó mal la comida. Pero no hizo eso. Aceptó la instrucción de manera humilde y partieron hacia Egipto para salvarse. Y esto hizo, según dice Mateo aquí, que se cumpliera, versículo 15, lo dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Una referencia de Oseas 11:1, que en su contexto original tiene que ver con Israel saliendo de Egipto en el Éxodo. Y eso muestra que el mismo pueblo de Israel se convirtió en un tipo de nuestro Señor Jesucristo al salir de allá. Y ahora Él está cumpliendo también esta palabra tal como Mateo lo expresa. El peligro era real tal como nos lo describen los siguientes versículos, porque Herodes, según el 16, cuando se vio burlado por los magos, aprontó mandar a matar a todos los niños menores de 2 años, más o menos, según dice el versículo aquí, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes, conocido como el Grande, fue un rey muy capaz en el sentido de la construcción, realizó obras impresionantes según se nos dice en la historia, pero era un megalómano, temeroso de perder el poder y cometió muchas atrocidades, incluso matando a su propia esposa y a sus hijos. Y si eso hizo con su familia, ¿te imaginas qué se podía esperar? A él no le dolió ni le importó causar daño a los niños de Belén. Y esto también hizo que se cumpliese otra profecía, escrita por Jeremías, con relación a cómo Raquel, dice, llora por sus hijos. Raquel, que fue la madre de Benjamín, una de los 12 tribus de Israel, y resulta que en el territorio que se le cedió en el Antiguo Testamento a Benjamín estaba Belén. Y Raquel aquí viene a ser como la madre representativa de todas las mamás benjaminitas de aquel momento en que los niños fueron muertos. Tremenda profecías también cumpliéndose alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y así como el peligro era real para nuestro Señor Jesús, así también lo es en esta época para nosotros. Y si ellos lo evitaron huyendo cuando fueron avisados y actuaron de manera rápida, también nosotros debemos hacerlo. Y este peligro también lo podemos evitar usando el temor a nuestro favor. Cuando ya el peligro había pasado, porque va a pasar, ¿sí? Esto es importante. Dios va a indicar cuándo el peligro va a dejar de estar presente. Esta actual pandemia que no acaba y que parece más bien repuntar en estos momentos en todo el mundo, va a pasar. Ya la historia lo demuestra con las otras pandemias que han existido, como especialmente las más conocidas, como la de la peste de la Edad Media y la denominada gripe española al inicio del siglo XX. Va a pasar. Y cuando pase el peligro, siempre debemos también nosotros estar atentos
a lo que Dios nos dice a través de todas las situaciones que nos toca vivir. Y para mí, en este versículo en particular que quiero leerles y que describe cómo José tuvo temor, quiero sacar una lección interesante para nosotros. Dice el versículo 19 que después de muerto Herodes, que murió en el año 4, después del nacimiento de Jesús, apareció el ángel de nuevo en sueños a José y le indicó que ya estaba a salvo, que regresasen a la tierra de Israel. Y según dice el versículo 21, eso hizo. Se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero cuando se enteró que Arquelao, según el verso 22, hijo de Herodes, estaba reinando, dice el versículo, tuvo temor de ir allá, de ir a Jerusalén, de ir a la tierra de Judea. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Significativo que el texto diga que José tuvo temor. Ahora, este temor no es ese miedo compulsivo que nos detiene, que nos paraliza, que se vuelve dañino. Este temor más bien es el instinto de conservación que todos tenemos. Es como el temor que le tenemos, por ejemplo, al fuego. Todos sabemos lo beneficioso que es el fuego para cocinar, para calentar, para purificar, pero también sabemos que es peligroso y por esa razón le tenemos así como ese respeto para conservar nuestra vida. También la electricidad, disfrutamos de sus beneficios, la iluminación, el poder que le da a nuestros aparatos para funcionar, pero también conocemos el riesgo de ser electrocutados si manipulamos mal la electricidad. Entonces, a sabiendas de cómo estas cosas son beneficiosas, pero que a la vez tienen su riesgo, su peligro, nosotros, por instinto de conservación, nos mantenemos a distancia de ellas. Hay cierto temor, ¿no?, al fuego y también a la electricidad. Ese temor fue el que experimentó José. Y sabes, debemos de cultivar ese tipo de instinto de conservación. No debemos de volvernos osados, ni volvernos en ningún momento personas abusivas en cuanto a nuestra libertad o personas que dicen que no tienen miedo. No, hay un miedo sano para preservación de vida. Y eso fue lo que hizo José, utilizar ese miedo para moverse mejor a Galilea tal como se le indicó, aunque eso significó un estigma para nuestro Señor Jesucristo. José y María, por cierto, vivían en Galilea, en Nazaret para ser específicos, y allá fue donde regresaron. Y según el texto dice que eso sucedió para que también se cumpliese lo dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. No hay una profecía específica al respecto, pero resulta que Nazareno llegó a ser como sinónimo de despreciado, un calificativo como peyorativo de las personas que vivían en Nazaret. Y eso sí fue anunciado en la Biblia, tal como nos cuenta el Salmo 22 e Isaías 53, que él iba a ser menospreciado. Menospreciado por muchas razones, y una de ellas fue su lugar de origen. Mira, podemos también nosotros ser estigmatizados por causa de nuestro temor. Tal vez digan que somos miedosos, que tenemos falta de fe, que somos, ¿qué te digo?, neuróticos, no sé qué podrían decir. Pero si el temor nos ayuda a preservar la vida, para mantener las reglas, las medidas, para evitar los peligros, bendito sea ese miedo, que es instinto de conservación. En esta época, evitemos el peligro. Cuando somos advertidos de él, como fue la familia de nuestro Señor Jesucristo, y aprovechando el temor a nuestro favor. Señor, muchas gracias por tu palabra que nos muestra que evitar el peligro no es de cobardía, no es, Señor eterno, una acción tonta, es más bien una acción de sentido común y de inteligencia. Guárdanos tú, pero también ayúdanos a ser sensatos y prudentes en esta época. Y Señor, gracias por haber nacido
para salvarnos de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y gracias.